Hay que aprender a estar en el mundo sin estar en el mundo. Pero hombre, ¿cómo se va a aprender a estar en el mundo sin estar en él? Sí, quiso decir, tienes que estar en el mundo sin aferrarte al mundo, sin aferrarte a las cosas, sin apegarte a las cosas. La meditación es el arte de mirar dentro. Nuestra conciencia, nuestra mente tiene dos posiciones, hacia afuera y hacia adentro. La meditación es el arte de volver la mente hacia adentro, es la mirada interior para desarrollar todas esas cualidades. Bienvenidos a un nuevo episodio de Con dos limones. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con dos limones. Y hoy tenemos a un invitado de los que a nosotros nos gustan. Sopa, bienvenido. Gracias. Gracias por invitarme Bueno, vosotros. bueno, Sopa, a nosotros nos gusta, como siempre, que seáis vosotros quienes os presentéis. Entonces, ¿quién es Sopa? Estopa, pues un granadino que estudió aquí arquitectura técnica en Granada, que después de una vida de trabajo se hizo monje. Estuve 16 años como monje, fui ordenado por su santidad, aprendiendo muchas cosas sobre la mente humana, sobre el ser humano, y ahora pues sigo en mi vida. Dejé los hábitos en el mes de agosto de este año pasado, y pues ahora pues sigo en contacto con el mundo, dando enseñanzas, dando retiros, ayudando mucho, ¿sí? Ese Vale. es un ser humano normal. Cuéntanos un poco más, Sopa, porque nos ha resumido toda una vida en 10 segundos, ¿no? O sea, ¿cómo una persona pasa de ser arquitecto, tener tu trabajo, tu día a día, tal, a decir, ala, como el monje que vendió su Ferrari, ¿no? El libro, meme Más o no menos, monje. sí. Yo vendí el BMW, no el Ferrari. No tenía para Ferrari, ¿eh? Me hubiera gustado. Ya panda, ¿no? Porque me gusta mucho conducir, ¿eh? Un Ferrari tiene que ser increíble conducir. Bueno, de entrada tengo que decir que para que se encaje un poco todo, tengo que decir que desde muy pequeño ya tenía impresiones muy fuertes y tendencias muy fuertes a preocuparme por el ser humano, a preocuparme por la vida, a interesarme por la vida. Era muy curioso, inmensamente curioso. Desde muy joven empecé a investigar yo solo, no sé, con 13, 14 años, a leer libros de conocimiento y de sabiduría. Eso es lo que me interesaba. Y así estuve muchísimo tiempo investigando, independientemente de estudiar y hacer todo lo que uno hace para prepararse para la vida. Pero esa parcela mía de autodidacta era como innata, ¿no? Esa preocupación por el ser. Me preocupaba el ser humano, el ser vivo, los animales también, ¿sí? Eh, entonces, bueno, en un momento de mi vida también me encontré, pues ya me empezó a interesar la meditación, y pues, no sé, con 30 y tantos años encontré a los monjes Zen, empecé a meditar con ellos, y todo esto independientemente de mi trabajo, ya digo, un trabajo tremendo, ¿no? Porque el trabajo que yo tenía, pues, el tema de las obras, ¿sí? De las infraestructuras, todo ese mundo es muy, muy complicado, ¿sí? Se relaciona con técnicos, políticos, etcétera, etcétera. Que trabajé mucho con la administración pública. Y, y bueno, pues yo llevaba esa vida, digamos, paralela, ¿sí? De mi trabajo normal en el mundo, que todo el mundo me conocía como yo era, en donde yo tenía mis trajes y mi BMW, ¿sí? Y luego, cuando llegaba a casa, me ponía mi chándal, iba a correr, después me ponía en mi cuarto a estudiar y a meditar, ¿sí? Entonces, y llegó un momento en que en mi vida pues, pasaron muchas cosas. Yo me divorcié, pues tengo 2 hijos maravillosos. Me divorcié, yo ya vivía solo. Después tuve una pareja, también aquella pareja se acabó. Parece que el destino te va guiando como para que hicieras lo que tenía que hacer, ¿no? Después. Estando dirigiendo una obra muy grande, un obrero murió allí. Y entonces allí se me volcó algo dentro. Ah, en primer lugar, porque sufrí mucho en aquel instante con aquella muerte.
Y también se me vino a la cabeza de todo lo que yo sabía sobre la vida y la muerte, que había aprendido mucho ya en aquel momento. Y dije, bueno, pues es el momento de que me vaya, que lo deje absolutamente todo porque quiero aprender más. Y la única forma de yo aprender más es hacerlo de esta forma. Dejarlo absolutamente todo atrás y buscar a personas de sabiduría que me lo puedan enseñar. Y la mejor forma que pude, que pude encontrar fue a los lamas tibetanos, a mi maestro, que tuve mucha suerte, ¿sí? O muy buen karma de encontrármelo muy pronto. Me llevó en el 2006 al monasterio de Nalanda, en Francia, y ahí empezó ya todo mi aprendizaje sobre lo que es la ciencia interior. Y así, pues, mucho tiempo. Sí. Sopa, ¿qué es lo que tiene el budismo? O sea, ¿qué es lo que te atrajo a ti realmente? Porque, bueno, podía haberte dedicado a muchas cosas, haberte dedicado el sacerdocio, el catolicismo, el hinduismo y tal. ¿Qué es lo que realmente tiene el budismo? ¿Fue solamente fruto de la casualidad que te encontraste con este monje? ¿O realmente hay algo? Y cuéntanos un poco eso, ¿cuáles son los pilares del budismo y qué es lo que a ti te atrajo que te enganchara? Yo venía de una familia de religión católica, y había sido monaguillo, había estado en el seminario, yo conocía un poco por encima, porque en profundidad no, la religión católica. Pero lo que me atrajo del budismo, después de haber estudiado muchas filosofías, muchas, ¿sí? Religiones, el budismo enseña algo, habla de los seres vivos, de cuál es la condición en la que nos encontramos y de cómo se puede mejorar esa condición. El budismo me atrajo porque no es dogmático, todo tiene que ser razonado, es de un pragmatismo increíble, ¿sí? Y lo más precioso es que se puede ir comprobando. Se puede ir comprobando cómo te enseña a conocerte a ti mismo y cómo se puede producir cómo puedes comprobar cómo se produce esa transformación dentro de ti, cómo puedes conocer tu mente, conocer quién eres. Automáticamente conoces quiénes son los demás, cómo es el mundo donde vives. Y eso fundamentalmente es lo que me atrajo del budismo. Es un desarrollo personal impresionante. Te enseña a conocerte, lo cual quiere decir que, bueno, me queda mucho que conocerme todavía, pero sí, sé quién soy, sé por qué estoy aquí en este mundo y sé con quién vivo, que vivo con seres humanos igual que yo, que buscan lo mismo que yo, que es felicidad y no quieren sufrimiento, que el fin más elevado es desarrollar nuestra conciencia hasta niveles, que pueden desarrollar niveles increíbles. Y en ese camino he aprendido a desarrollar las cualidades humanas intrínsecas a nosotros en los dos aspectos, desarrollar las cualidades del corazón y desarrollar las cualidades de la mente, de la sabiduría, las dos cosas, ¿sí? Así puedes tener un corazón sabio. ¿No? Y Sopa, después de todo este camino, ¿no? Y de todo lo que pues, a ti te aporta el budismo, ¿qué es lo que ha hecho que deje los hábitos, ¿no? O sea, Bueno, dejar... es una pregunta interesante. La última vez me la hizo Annie Gartiburu, estando con ella. Bueno, yo llevaba algún tiempo, un año, 2 años, que quería dar otro giro a mi vida, ¿sí? No quería ni siquiera apegarme a eso, ¿sí? Yo vivía en mi monasterio en Francia maravillosamente bien, yo vivía con los monjes allí en una vida, pues, en un estado de confort increíble, ¿sí? Imaginaros, no tenía que preocuparme ya absolutamente de nada en mi vida, ¿sí? Ya no nada de sueldos, ni de seguros, ni de nada. Yo tenía todo ya ahí. Bueno, me dije que, pues, que quería hacer otra cosa, no me quería afincar. Y nunca me he aferrado a nada en mi vida así, ¿no? Nunca, ni siquiera a esto. Es de las cosas que aprendí. Entonces, yo me di cuenta de que si yo seguía el monasterio, yo ya había terminado
había estudiado todo lo que tenía que estudiar allí, aunque sigo estudiando y estudiaré hasta el último aliento de mi vida. Pero yo dije, ya está, quiero hacer ahora otra cosa y quiero hacerlo ahora. He aprendido algo aquí, increíble, durante 10 años. Ahora quiero comprobar en mi vida, estando en contacto con el mundo, sin la protección del monasterio y de los votos, y quiero comprobar todo lo que he conseguido aquí, ahora estando en contacto con el mundo, sin esa protección. Y eso es lo que estoy haciendo, intentando comprobarlo, comprobando cómo conseguí todos esos valores y cómo estando en contacto con el mundo sin en barreras, soy capaz de hacerlo, cómo practicar la paciencia, sí, la generosidad, la bondad, cómo ser alegre, cómo seguir alegre y no perder mi estabilidad cuando vienen momentos o cosas difíciles en la vida, estando en contacto con el mundo. ¿Sí? Cuando está allí en el monasterio aislado, está muy bien todo. ¿Sí? ¿Y es posible, Topa, eso? ¿Es posible vivir en el mundo plenamente, estar en un trabajo, o sea, una persona que tenga una familia, un trabajo, tal? ¿Y es posible estar en calma, estar feliz? Totalmente. No te imaginas que ese además es el fin. Realmente hay una, digamos, vamos a decirlo así, una parte de las enseñanzas del budismo indotibetano que ayudan a una persona a desarrollar sus valores intrínsecos, le ayuda a calmar la mente, le ayuda a conocerse un poco, le ayuda a poder estar en el mundo, ¿sí? Sin estar en el mundo. ¿Qué significa eso? Estar en el mundo, como dicen los grandes sabios, dijeron, hay que aprender a estar en el mundo sin estar en el mundo. Pero hombre, ¿cómo se va a aprender a estar en el mundo sin estar en él? Sí, quiso decir, tienes que estar en el mundo sin aferrarte al mundo, sin aferrarte a las cosas, sin apegarte a las cosas, ¿sí? Entonces, claro que se pueden aprender tantas cosas y es lo que yo enseño en mis cursos o en mis retiros, enseño a las personas a desarrollar sus valores intrínsecos para que ganen, vean que tienen esas fortalezas dentro y, y que pueden vivir a pesar de las dificultades que tiene la vida sin perder la alegría en momentos difíciles. Sí, se puede, perfectamente, pero hay que aprender, obvio que hay que aprender algo. ¿Y cuáles serían las claves? O sea, un poco, adelántanos un poquito así, ¿cuáles serían las claves que necesitaríamos tener o qué cosas, qué fortalezas necesitaríamos desarrollar para poder llegar a eso? Así, tres Mira, o cuatro, primero, así por encima. teniendo en cuenta que todo lo que somos, somos los seres humanos, somos cuerpo y mente, ¿sí? Dentro del cuerpo incluyo nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro. La mente es no física, es otra cosa. Somos cuerpo y mente, ¿sí? Los seres humanos tenemos una cualidad impresionante que es la capacidad que tenemos de sentir sensaciones, emociones, de reaccionar, ¿sí? Tenemos la capacidad de hablar, de comunicarnos, la palabra, impresionante. Nadie le da valor a eso, el poder comunicarse, el poder comunicar las cosas. Y luego de actuar con el cuerpo, de acuerdo con lo que uno habla, con lo que uno piensa. De esas tres facultades que tenemos los seres humanos, ¿sí? La que nos distingue por encima de todos es la razón, el razonamiento, es decir, la capacidad que tenemos para pensar. Luego, tenemos que aprender a pensar bien, a utilizar nuestro pensamiento. ¿Sí? Una vez que utilizamos nuestro pensamiento, vamos a aprender a actuar, ¿sí? Cómo actuar desde un pensamiento correcto, de una mente sana, pensamiento. No pensamientos erráticos y a lo loco, estos pensamientos que nos vienen, que nos vuelven locos y de ahí hablamos y desde ahí actuamos, ¿sí? De forma, digamos, como hoy le llaman los psicólogos la mente de mono, ¿no? Es una mente que está saltando siempre de arriba para abajo. Bien, entonces, una vez que ya actuamos bien desde nuestras cualidades más importantes, nos vamos a aprender a relacionarnos, ¿sí? A relacionarnos bien con nosotros mismos y con los demás. Ahí en ese camino ya hemos aprendido quiénes somos, ¿sí? Y qué cualidades intrínsecas tenemos, como es la humildad, la paciencia, la generosidad, ¿sí? La humildad es una de las cualidades, para mí la cualidad más importante para poder aprender, de entrada, porque la humildad es la cualidad contraria al orgullo.
y sí, a la unidad, ¿no? Y a partir de ahí se puede aprender muchas cosas. Una vez que aprendemos a actuar, pues entonces ahí vamos a encontrar el propósito de la vida, el sentido de la vida. Si todo cambia, todo es posible. Si todo cambia momento a momento, cosa que no se sabe. Si todo cambia instante a instante y momento a momento, todo es posible. Y ahí están todas nuestras posibilidades, ¿sí? De acuerdo. Ahí es donde una persona aprende a soltar, aprende a no aferrarse, aprende a aceptar lo que es la aceptación, aprende a distinguir entre la aceptación y la resignación. La resignación, una persona que se resigna, está liquidada, está muerta, le está diciendo a la vida, a la naturaleza de la existencia, le está diciendo no, le está cerrando las puertas. Pero cuando una persona comprende que una de las cualidades de esta existencia, de nuestra existencia, es la transitoriedad, que todo cambia a cada momento, que todo depende de causas y condiciones y de que, pues, eso te da oportunidad. Si todo cambia, te da oportunidades. Únicamente que hay que saber y que fluir con el cambio, no ir en contra del cambio, sino aprovechar el cambio para poder sacar el jugo, sacar lo mejor. ¿Sí? Mm. Qué chulo. Y Zopa, volviendo un poco a tu vida en el monasterio, que has comentado antes, ¿no? Como te olvidas de salarios, te olvidas no sé qué. Y esto es una pregunta que yo, o sea, una duda que siempre he tenido y ahora que tengo la oportunidad de hacerte la pregunta, te la voy a hacer. ¿De qué vivís entonces? O sea, si no, no tenéis salario, no tenéis nada, ¿de qué vivís? Y luego, ¿y No, de qué vives después al salir, no? no, es que allí te cuidan, en el monasterio te cuidan, y tú tienes tu habitación, tienes tu alimentación, y de eso se encargan, ya te lo anticipo, se encargan, pues, independientemente de que en el monasterio se hacen cositas como figuras, etcétera, manualidades, que se saca un poco de dinero en el monasterio, hay ya personas que mandan dinero al monasterio para sustentar, para ayudar a los monjes. El monje solo se dedica solo a la espiritualidad, a mirar dentro, a trabajar y estudiar muchísimo, ¿eh? Estudiar muchísimo, mucho, o sea, dedicar su vida a eso, ¿sí? Yo tuve la dicha de eso, de estar 16 años dedicado a mirar dentro, a estudiar mucho sobre el ser humano, sobre la mente, sobre la conciencia y a mirar, y entonces te ayudan. Y allí no tienes que pensar ya en otra cosa, solo tú tienes tu comida, tienes tu habitación, tienes tus cosas, tienes un poquito de dinero que te manda siempre la familia o tienes de aquí, de allá, te hacen ofrecimientos para poder viajar, para poder comprar tus necesidades, ¿sí? Un cepillo de dientes, una pasta de dientes o tu gel, ¿sí? Y siempre viene, hay de esto. Pero el resto ya tú te olvidas ya de tener un trabajo, de pagar los seguros, te olvidas ya de todo eso. Eso ya tú es centrado a estudiar. Y eso me lo permitió el tomar los votos como monje completamente y vivir en el monasterio. Yo obviamente no entré pensando en que después a los 17 años iba a dejarlo. Yo no. Pero la vida te va llevando ahí. O sea, no es, todo está en proceso de cambio. Y yo nunca le tuve miedo al cambio, ¿sí? Siempre y cuando sabiendo lo que hago. Entonces, ahora, pues desde que yo salí, prácticamente desde el 19-20, que yo en principio me vine a Madrid a hacer un máster de mindfulness en la Complutense y después con el tema del COVID me tuve que venir a Granada y lo hice online, el máster. Y luego, pues tuve también la dicha de que Editorial Planeta me pidió un libro y escribí un libro. O sea que en el confinamiento para mí fue maravilloso. ¿Sí? Hice un máster, escribí un libro, daba enseñanzas para la gente, meditación todos los días en el COVID, que le vino muy bien a la gente. Después di un curso sobre más allá del mindfulness, y maravilloso. Quiero decir que a partir de ahí, desde que yo salí, yo tuve que empezar a ganarme la vida solo. Al principio me ayudó mi íntima amiga Silvi, me dejó su casa y ahí solo yo tenía un poquito de dinero también ahorrado, una persona también me ayudó, pero luego yo ya tuve que empezar ya a trabajar, a dar cursos. De hecho ya estoy trabajando, haciendo muchas cosas, ahora estoy dando un curso online, ¿sí? He hecho trabajos para la Agencia de Protección de Datos de España. Ahora tengo
el lunes me voy a San Sebastián, que voy a dar unos cursos para el gobierno vasco en el área de educación, en formación profesional. Ya me tengo que ganar la vida. Ahora sí tengo que preocuparme de pagar los impuestos, tengo que volver a mi alquiler, mi agua, mi luz, de cuidar. Sí, ahora sí. Bueno, pero estoy preparado, no pasa nada. Así hay muchísimas personas. Topa, habla de la meditación, ¿no? Para mí me parece fundamental. Yo creo que deberíamos de tenerla como enseñanza desde que vamos al colegio, desde que empezamos en parvulito, y nos irían las cosas muchísimo mejor, ¿no? Saber disciplinar la mente, saber, bueno, pues como tú dices, afrontar situaciones y estar en calma, ¿no? La meditación, que como digo, a mí me parece fundamental, es muy difícil. Yo la recomiendo muchas veces a personas que, bueno, en general, creo que casi todos mis amigos, casi todas las personas con las que conecto, les recomiendan en un momento que empiecen a meditar. Pero es muy difícil. ¿Cómo piensas tú que te dedicas a eso y haces formaciones de mindfulness y meditación? ¿Cómo empezar? Darnos ahí unas pequeñas claves de cómo empezar y qué beneficios proporciona la meditación, la práctica de la meditación. La meditación es la acción más importante que debería de hacer un ser humano. Porque la meditación simplemente es mirar dentro. La meditación es la herramienta más potente para poder transformar la mente. Transformarla, desarrollarla. El potencial que tenemos, desarrollarlo. Porque tenemos un potencial infinito de cualidades sin desarrollar. La meditación es difícil si no te la enseñan bien. O si te la enseñan bien, después estar muy apegado a la vida. ¿Sí? Pero la meditación no es tan difícil si te la enseñan bien. La meditación es el arte de mirar dentro. Nuestra conciencia, nuestra mente tiene dos posiciones, hacia afuera y hacia adentro. Siempre estuvimos mirando fuera. Todo el mundo lo puede comprobar, que nuestra conciencia está volcada afuera y cada día más. Y cuando está volcada afuera, nuestra mente está enajenada de su verdadero ser, entonces ahí fuera se pierde. Hay muchas cosas para perdernos ahí fuera. Entonces, la meditación es el arte de volver la mente hacia adentro, es la mirada interior para desarrollar todas esas cualidades. En primer lugar, para calmar, tranquilizar. Eso todo el mundo lo sabe. Porque para meditar hay que tener un cuerpo y una mente en calma. Un cuerpo y una mente relajados. La meditación no es únicamente para relajarte. La gente es para relajarse. No, no, no. Sería desperdiciar algo muy precioso solo para relajarse, porque para relajarse hay muchas cosas. De entrada, cuando tú te relajas, si haces una buena relajación, te duermes. Eso es seguro. Y entonces se dice, es una buena relajación. Pero en meditación vas a aprender de entrada al principio a relajar el cuerpo y la mente sin perder la claridad mental, es decir, sin dormirte. Pero se va a relajar el cuerpo y la mente quizá en llegado un momento más que cuando estás durmiendo, fíjate. Entonces, a partir de ahí, después, va a entrar en meditación, ¿sí? Ya la verdadera meditación. Entonces, meditación, cuando hablamos de meditación, es para desarrollar las cualidades que tenemos. ¿Y de qué depende que llamemos a una meditación unipuntual o meditación analítica? Depende en la forma en que tu mente se relacione con el objeto de meditación. Si tu mente se relaciona con el objeto de meditación de forma unipuntual, de acuerdo, sin analizar, sin reflexionar sobre eso, por ejemplo, cuando la mente la pongo en un punto, en la respiración, y solamente tengo que estar atento a mi respiración, atento, de una forma determinada, tranquilamente, es una meditación unipuntual que estoy desarrollando ahí. ¿Qué cualidad de mi mente? La atención. Tan importante. Nuestra atención la podemos desarrollar no un poco, sino exponencialmente. Como consecuencia de desarrollar esa atención, desarrollo otra cualidad de mi mente que es impresionante.
que es concentración, ¿sí? Y al mismo tiempo se va desarrollando otra, que es la cualidad de la mirada interior, la introspección, ¿sí? Bueno, y dirá la gente, ¿y para qué me sirve esto? Pues, hombre, primero me va a calmar mucho, va a calmar mi mente. ¿Y por qué se calma? Porque las emociones aflictivas disminuyen su poder. El ansia, el apego, ese ansia que tenemos por las cosas, se calma. La aversión, ese enfado que tenemos que cuando no ocurren las cosas que queremos, en un momento, otra vez nos ponemos mal, se calma, ¿sí? La mente que está siempre pensando, pensando y pensando y pensando, esa mente que es retórica, se calma, ¿sí? Entonces ahí esas cualidades vienen a ti. Luego aumenta ya digo, tu concentración porque se disminuye las distracciones mentales, disminuyen. Y entonces esto en tu vida tiene un valor incalculable porque estarás atenta a lo que estás haciendo, estarás escuchando cuando tienes que escuchar, hablarás cuando tienes que hablar, sabrás lo que tienes que pensar, qué tipo de pensamientos. Vas a empezar a tener control sobre tus procesos mentales, es decir, sobre tu salud mental. Empiezas a tener, ahí viene todo el tema emocional, ya sabéis el tema de las emociones destructivas, cómo destruyen nuestra mente, nos quitan el equilibrio. Bueno, vienen muchísimos beneficios. Mejora tu salud física, ¿sí? Porque la mente, dije que no es el cuerpo, pero la relación que hay entre la mente y el cuerpo es como la humedad y el agua, o el calor y el fuego. Tú no puedes. La mente está en todo el cuerpo. Cualquier cosa que tú ocurre en tu mente lo siente el cuerpo. Cualquier cosa que ocurra en el cuerpo lo siente la mente. Es una doble vía. De modo que podemos ayudarnos a curar nuestra salud física. De hecho, una persona que medite bien, esa persona, si además como pensará bien y utilizará su forma de pensar de forma correcta, se alimentará bien, sabrá lo que tiene que eliminar de su alimentación para tener una buena alimentación. Sabrá cómo tiene que relacionarse con el mundo, sabrá cómo hacer ciertas cosas, por lo cual viene equilibrio, se va a equilibrar, va a venir ese equilibrio entonces tanto físico como mental. Cuando la persona va experimentando esto, va teniendo alegría, alegría interna. Esa alegría viene de la meditación, viene de hacer un trabajo interior. O sea, no viene de tener cosas fuera, no, viene de adentro. Y entonces la salud física mejora, el sistema nervioso, nuestro sistema parasimpático se equilibran toda la homeostasis dentro de nuestro cuerpo. Y por supuesto, nuestra salud mental también, porque al estar contentos y alegres, pues mejora todo, 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 todo. Es mucho. Hablar de meditación para mí, de hecho, el resto de mi vida me lo voy a dedicar a enseñar a meditar y enseñar muchas cosas, por supuesto. Que además es un gustazo escucharte, Sopa. O sea, yo estaba como entrando medio en trance. Te lo digo de verdad. Y sin quererlo, de repente ya se nos ha pasado hasta el tiempo. O Sí, sea, espectacular. bueno, Pero sin pues antes, pero sí. sin antes, perder la oportunidad de hacerte la última pregunta. Bueno, antes de hacerte la última pregunta, voy a preguntar porque has comentado el libro, ¿no? Y te quería preguntar cómo se llama ese libro y dónde te pueden encontrar nuestros oyentes si quieren saber más sobre ti. El libro se llama Silencia tu mente, enciende tu corazón, de Editorial Planeta. Está en Amazon, está en muchos sitios. En la librería en España está en todos sitios. En la librería lo pueden pedir. Pero en Amazon, en el Corte Inglés. ¿Y dónde me pueden seguir? Si alguien quiere seguir un poco lo que hago, pues en mi página web www.zopa.es. Fácil. ¿Sí? Pues ahora sí que sí, voy a por la última pregunta, que es, ¿cuál es un sueño que aún te queda por cumplir? Hago un sueño que me queda por cumplir. ¡Wow! Buena pregunta, ¿eh? ¡Wow! Pues mira, ir comprobando, mi sueño es comprobar las cosas profundas de mi práctica que todavía no llegaron. Comprobarlas directamente, directamente. Y diréis, ¿qué es directamente? Bueno, es muy fácil. Vosotros me veis directamente con los ojos, me oís directamente con el oído.
con la conciencia auditiva. Pero cuando pensáis en lo que estáis oyendo o en lo que estáis viendo, eso lo hace la conciencia mental. Esa no es directa. Tenéis que fabricar una imagen mental para poder comprender eso. Es decir, nuestra conciencia mental es conceptual, trabaja a base de imágenes. Pero cuando se va trabajando la conciencia mental para comprender la realidad de este universo, conforme se va avanzando en los estados meditativos y en el conocimiento, la conciencia mental, esa conciencia que es imaginativa, se puede convertir en perceptual. Se pueden comprobar cosas directamente. ¿Sí? Se pueden obtener, digamos, no es el caso el que yo busco eso, pero como un maestro dijo, Lama Tsongkhapa, un gran maestro de los grandes, dijo, si no tienes poderes, si tú no tienes poderes, ¿cómo vas a ayudar a la gente? ¿A qué poderes se refiere? Se poder al poder de la clarividencia, al poder de la clariaudiencia, al poder leer la mente de los demás, ¿sí? El tener poderes reales para poder ayudar en lo que necesita una persona exactamente. Imagínate que tú tienes un problema serio emocional y que yo pudiera concentrarme en ti, aunque estés en Australia y yo lo pudiera ver. Que yo pudiera oír lo que dices o que pudiera verte para poder ayudarte mejor. Esos poderes son para poder ayudar a los demás, no para que aumentase tu orgullo, ¿no? O tu apego espiritual, aferramiento espiritual. No, es para ayudar a los demás, ¿sí? Eso es, sí, eso, hay cosas sí, que no me gusta hablar de ello, pero ya que has preguntado, pues sí, me Claro que gustaría sí. desarrollar todo esto, muchas cosas más y alcanzar un punto muy elevado. Dice en el budismo que la motivación más elevada por la que tú haces las cosas es alcanzar la iluminación para poder ayudar a todos los seres. Eso sería el último. Pero tengo que ser consciente con mis posibilidades y si no lo hago en esta vida, lo haré en la que venga. ¿Sí? Pues muy bien, Zopa, pues muchísimas gracias. Ha sido muy breve, pero bueno, hemos cogido algunas ideas para mí muy importantes y, bueno, sobre las que a mí me han entrado muchas ganas de seguir avanzando y seguir profundizando en todas estas cosas que nos has contado. Mil gracias por estar con nosotros, por la labor que haces. Y bueno, tú estás ahora en Granada, ¿no? En Granada estoy. Sí, sí. Ya con retiros y tal, pues nada, nos Nada, veremos por allí bueno, y para seguir practicando y para seguir mejorando, bueno, que yo creo que es el propósito del por qué estamos aquí.